Damos la bienvenida a la licenciada Diana González. Ella es concejal del Cantón Cuenca. Licenciada González, un largo proceso que ha tomado más de 10 meses se ha dado en el Consejo Municipal para la ordenanza de reformas de PUCS y PDOT. Sin embargo, hay insatisfacción con el resultado. ¿Qué es lo que está pasando de acuerdo con su criterio? Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poderle dar a conocer a la ciudadanía lo que sucede dentro del Consejo Cantonal, porque esto sin duda afecta las decisiones a todos los ciudadanos del cantón, vamos a decir, no solo de la parte urbana, sino de la parte rural del Cantón Cuenca. Pues sí, hay una situación bastante complicada en este momento con algunos reclamos por parte de la ciudadanía que desde mi posición y perspectiva tienen que ser acogidos y si es necesario que se den correcciones sobre alguno de los temas, pues habrá que hacerlo de la manera correspondiente. Sin embargo, yo sí creo que hay una confusión en algunos ciudadanos. He tenido la oportunidad en estos días, se me ha invitado a algunas comunidades de las parroquias rurales y he podido escuchar las observaciones que han realizado los ciudadanos, pues, y entender que lo que se está planteando son observaciones sobre tres ordenanzas. No solamente es la de PDOT. Tenemos que decir que la de PDOT sí ha tenido un largo debate, sin embargo, como bien conoce la ciudadanía, ha habido pues el voto en contra de dos concejales. Yo no voté en contra de todos los articulados, desde una fecha, desde la fecha correspondiente que se tenía que haber entregado la norma, en adelante mi voto fue en contra. Y mi voto se dio en contra por razones, pues no tenemos y no contamos con catastro actualizado, que pide además como uno de los puntos fundamentales para que sea la partida de una planificación correcta de ciudad. Entonces, esto yo creo que genera un conflicto también importante que dentro de la postura de ciertos ciudadanos, pues que hacen observaciones a la norma, y es correcta esta observación, y primero en el sentido, y he ¿Cuáles escuchado son las otras dos ordenanzas que tienen problemas antes de ir a detalles de la PDOT? Perfecto. Las dos ordenanzas a las que hace referencia la ciudadanía es la una de bienio, que es donde se considera, donde se introdujo, digamos, este cobro de las obras de beneficio general desde ahora a la ruralidad, que antes no existían. Y esto yo sí creo desde mi perspectiva, si bien se ha cometido el error y yo no puedo lavarme las manos en decisiones que han sido del Consejo Cantonal, sino más bien si existe alguna observación y es coherente con la normativa, digamos, superior y también con las necesidades de ciudad, es conveniente acogerlas y rectificar en el caso de que exista un error. Y sí, yo creo que aquí hay un fundamento importante del cobrar obras de beneficio general a la ruralidad, porque en su mayoría ellos no reciben un beneficio de estas obras. Entonces, esta observación para mí es coherente y tendrá que ser nuevamente debatida con una reforma de esta ordenanza. La otra es la ordenanza que dice que controla y sanciona el uso de suelo. Ya desde el nombre que hablamos de esta ordenanza, sancionatoria, por supuesto, justo hemos tenido una reunión importante con el Colegio de Arquitectos y nos han venido cuestionamientos de parte de alguno de ellos y también de nosotros, donde se hace una propuesta de que más bien no sea sancionadora en muchos de los aspectos, sino más bien también haya una retribución de parte de lo que se le puede ofrecer a la ruralidad. En este cuestionamiento se acoge de la mejor manera, por ejemplo, una observación que nos dice, se recibe de la ruralidad, estamos defendiendo las fuentes hídricas, sin duda que es importantísimo, incluso ya hubo una consulta popular en defensa de nuestra agua de cuenca. También sabemos que de la ruralidad recibimos lo que es nuestra soberanía alimentaria. Pero ¿qué recibe la ruralidad a cambio de toda esta situación que estamos acogiendo como ciudadanos cuencanos, todos? Entonces, esto también hay que mirar. Por otro lado, en la política pública, si bien desde la administración se están construyendo estos hospitales, también tenemos que saber que digamos, dentro de lo que compete a un gobierno local en este sentido, pues es el generar salud para todos. Y aquí va el tema de lo competente, sí, que sabemos muy bien, y no es que nos opongamos en ningún momento a la salud de Cuenca. Sin embargo, ya existen observaciones sobre los hospitales, sobre la competencia de los mismos, pero sí hay una competencia importante de los gobiernos locales y, por ejemplo, es el alcantarillado. ¿Cuánto de alcantarillado y qué políticas se han generado en relación a este alcantarillado?
para las parroquias rurales, que sabemos bien que esa es la raíz una de las raíces fundamentales de tener salud, pues es la salubridad que le ofrecemos a la ciudadanía. Bien, Incluso para vayamos, vayamos Ujú. compenetrándonos en los PDOT y Sí. los temas que han generado esta protesta en los sectores rurales de la ciudad. Ellos, la protesta, lo que dicen, pues en su protesta puntual es que quieren la derogatoria de estas tres ordenanzas, incluida el PDOT. Y hacen referencia justamente que no existe un catastro, entonces que la planificación no es la más coherente porque no conocemos el diagnóstico situacional de la realidad que se vive. Por otro lado, también el reclamo, digamos, puntual de la ciudadanía es con relación a estas multas compulsorias que se dan en la ordenanza, que es esta que controla y sanciona, digamos así, el uso de suelo. Entonces, en las multas compulsorias también es una potestad de los gobiernos locales. No es, yo ahí sí discrepo de la opinión de que se tiene que reformar una ley en la Asamblea, cuando esto sí es una competencia de los gobiernos locales en los que nosotros tenemos injerencia de medir o sancionar o poner estas multas, sí o no, o de cuánto sería la multa. Entonces aquí no es que tengamos que pedir a la Asamblea una reforma, sino nosotros tenemos que debatir el tema de estas multas compulsorias. Uh-huh. ¿De qué manera es relevante la posición del alcalde que ha solicitado al Consejo Municipal que reconsidere y que derogue aquellas normas sancionatorias para el sector rural? Bueno, yo creo que él está, digamos, actuando frente a una presión social importante que se ha tenido en contra de la administración. Clarísimo está. Entonces, en este momento, obviamente se nos delega a nosotros, al Consejo Cantonal, una responsabilidad de la cual también él es parte, porque él preside, como todos sabemos, el Consejo Cantonal. Se ha mandado un oficio al secretario del Consejo cuando yo creo que nosotros debíamos ser convocados de manera urgente para poder tratar estos temas como corresponde, lo cual Lo nosotros concreto haremos. que pide el alcalde es la derogación del requisito del lote mínimo. En lo que según lo que nosotros hemos comprendido, es que lo que se está pidiendo más bien lo que está proponiendo es la derogatoria de la ordenanza que sanciona y, digamos, y controla el suelo. Entonces, aquí es donde viene esta confusión, porque luego en medios de comunicación más bien se habla del PDOT. Entonces, justo estas son las aclaraciones que nosotros necesitamos saber a qué mismo se está haciendo referencia y también nuestra postura frente a la propuesta, digamos, hay que considerar que la propuesta no la puede hacer únicamente el alcalde. Tenemos que estar el Consejo Cantonal en pleno para poder presentar aparte, no solo presentar una propuesta de una derogatoria, que no sabemos si es lo más conveniente o no para la ciudad, sino más bien presentar la propuesta de cuál sería la solución ante esta problemática y dar la mejor política para todos los ciudadanos. Uh-huh. ¿Y cuáles son las soluciones que se podrían perfilar? Como le dije hace un momento, por ejemplo, este rato mismo nosotros nos encontramos en el Colegio de Arquitectos en una reunión con otros concejales, compañeros que han asistido digamos, a esta reunión con el Colegio de Arquitectos y estamos analizando ya posibles soluciones para presentarle a la ciudadanía. Y a mí me parece importantísimo tener esta conversación con los sectores de la población que así lo requieren y llegar a las mejores decisiones. Yo creo que aquí hay un punto de partida importante en esta problemática y es lo que ellos consideran una falta de socialización, que aparte no es solo una socialización, sino una construcción conjunta. Más bien yo hago ese llamado a todas estas personas que yo considero que su reclamo además está siendo justo y necesita ser escuchado por nosotros. Y también tener una conversación con ellos para saber cuáles son las medidas que en este momento se deben tomar, las posibles soluciones, como le había dicho hace un momento, tal vez que no son todas sancionadoras, sino también hay algunas medidas compensatorias que tendrán que ser analizadas para que el sector rural no en este momento sea socializado, sino se los involucre en una construcción de la norma, como pide la Constitución del Ecuador y los procesos de participación ciudadana, que yo considero es la mejor manera de construir sociedad y ciudad. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales se intentaba impedir el fraccionamiento de terrenos en zonas rurales? Tema que genera una serie de problemas por el tamaño que tienen ya muchos lotes, por el tema de herencias, etcétera. Pero hay razones también para tratar de que el suelo rural no se fraccione.
Sí, bueno, yo creo que justo este fue uno de los debates más importantes que tuvimos en los días anteriores y había el artículo 46 que hacía referencia a, digamos, sus literales de M&N, a este tipo de fraccionamientos que se referían a los bienes mostrencos y a las prescripciones adquisitivas de dominio. Pero estos son procesos judiciales en los que inclusive tiene que estar presente el municipio con su delegación para que escuche cuál es la sentencia dentro de estos juicios. Son procesos judiciales. Entonces, nosotros no podíamos, como política local, imputar multas a este tipo de situaciones porque vienen de una sentencia de juez. Aquí es donde vino este debate importante y se acogió la sugerencia de la ciudadanía con algunos actores, digamos, dentro del Consejo Cantonal, que justamente decíamos que esto no se puede dar, y se dan de baja estos dos literales, que era una propuesta que se incorporaban a la ordenanza del 2022. Porque hay que ser claros, en la ordenanza decía que se sustituya el texto, pero el texto llegaba solo hasta el literal y de ahí se habían incorporado en adelante los siguientes literales. Luego, en el artículo 49, que es otro de los que traía estas observaciones importantes, es donde se imputaba, digamos, esta cesión de terreno, que son estos pedazos, trozos o cantidad de terreno que se tenía que dar, que la ley lo contempla así en el COTAD, donde dice que del 15 al 35% será entregado, pero está para las urbanizaciones. No en el caso, por ejemplo, y se exceptúa dentro del 424 del COTAD, lo que son por herencia, por venta o por donación de terrenos, se exceptúa dentro de esta norma. Entonces, eso es lo que también se hizo que se dé de baja dentro del artículo 49, porque no iba competente con lo que corresponde a esta norma. Entonces, incluso en este artículo se había considerado, la ley considera del 15, en un rango del 15 al 35% de estas sesiones de terreno, y aquí se iba directamente al 35%, que es lo máximo que considera la ley. Entonces, esto también, en base a la presión ciudadana, se dio de baja, digamos, esta parte, este párrafo del artículo 49, y aquí es donde, pues, se sigue haciendo esa llamada de atención. Sin embargo, estas partes del PDOT ya no constan en el PDOT. Hay otros aspectos del PDOT importantes, que sí es cierto en el reclamo que hacen algunos actores, que son los que están motivando esta protesta, que se dice, pues, el presidente, al ver que gran cantidad de los gobiernos locales no habían entregado su planificación hasta la fecha, que era en diciembre, él pide que se dé una reforma a la transitoria tercera de la LOTUX, que es la Ley Orgánica de Uso, Gestión del Suelo y Ordenamiento Territorial, donde en la transitoria tercera se pone una fecha límite que es el 31 de marzo para la entrega ya de esta normativa. Sin embargo, esto tampoco se cumple dentro del Consejo Cantonal y se extiende, pero ahí no se dice si se ha empezado antes del debate o se ha empezado después. Clarísima es la ley y la ley, digamos, es mandatoria. Entonces, en este sentido, dice clarísimo y con especificidad hasta el 31 de marzo. Claro que no se va a dar de baja la norma porque no nos van a dejar a Cuenca sin planificación, pero eso no nos exime a nosotros, a los concejales y al Consejo Cantonal, de tener las consecuencias, digamos, de observaciones, en este caso, que serían de orden administrativo, pero no dejamos de tener una responsabilidad frente al tema. Con todo lo que ha sucedido, con las protestas que han sido consideradas en estos encuentros que se ha tenido con la ruralidad, ¿cuál considera usted debería ser el grado de autonomía, el grado de injerencia de los GATS parroquiales en lo que se refiere a planificación territorial? Ellos pueden acogerse, incluso la Constitución le dice, y les ampara en lo que son estos derechos colectivos y también ancestrales. Ellos pueden tener autonomía si así lo deciden y presentar, digamos, un trámite correspondiente para de esta manera actuar de manera autónoma. Sin embargo, ellos ya cuentan con una autonomía, su mismo nombre lo indica, son gobiernos autónomos descentralizados. Esto quiere decir que tienen una autonomía de actuación. Y aquí sí, pues, si bien ellos tienen que acogerse a norma local, pero también tienen una autonomía, digamos, de decisión y de acción. Aquí sí, yo diría, obvio que ellos reciben los presupuestos participativos que son dados del ingreso que tiene el gobierno autónomo descentralizado de Cuenca,
Pero aquí sí yo hago un llamado de atención también, porque ellos no pueden ser supeditados a la decisión del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca. Sí tienen que acoger la norma que les dispone, por ejemplo, que el 10% del presupuesto participativo sea para ejecución de obra social. Por supuesto, también hay un 10% que es destinado a planificación. Esto ya está dado dentro de la ordenanza de los presupuestos participativos. Sin embargo, ellos tienen la decisión dentro de su planificación de poder decidir a dónde enfocan este recurso de acuerdo a sus necesidades y deberían tener y contar con el respaldo del GAC, sí, pero no con que se intervenga en sus decisiones y en su presupuesto. ¿Cómo ha caído en el Consejo Municipal el pedido de derogatoria del alcalde? Eh, ¿Cuántos concejales apoyan la medida? ¿Cuántos concejales piensan que puede haber impactos negativos en la planificación territorial? Es grave. Yo creo que la petición de la ciudadanía de la derogatoria, yo estoy segura y he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos y estoy segura que son con quienes gente muy preparada con la cual se puede conversar y tener un diálogo muy correcto, vamos a decir, además con principios profesionales importantes que vendrán de lado y lado. Y hay que saber escuchar a las cámaras también y a todos los gremios, a todos los que quieran intervenir en este proceso. Ahí es justo donde se da un proceso de participación ciudadana. Y estoy segura que ellos encontraremos una solución en este diálogo. Sin embargo, bueno, yo he tenido la oportunidad, en este momento acabamos de estar aquí 5 concejales, 6 con los que hemos tenido la oportunidad y creo que coincidimos de criterios. Tampoco se puede dejar a la ciudad sin norma de control o sin norma de planificación. No, esa no es la intención. Pero sí creo que debemos buscar los canales que impacten menos en la ruralidad. Y pues conocemos la situación de la ruralidad también, su situación económica, y las situaciones que viven dentro del aspecto social. Entonces yo creo que aquí sí es importantísimo no ofrecer cosas que a lo mejor no se van a poder cumplir, sino más bien ya tener una propuesta firme y tratar de que esta propuesta sea consensuada con todas las partes para presentarle a la ciudad en pleno. ¿Cuándo considera usted va a ser tratada esta propuesta? El alcalde ha dicho en 10 días. Yo considero que esto dependerá de los canales de diálogo y la propuesta que tengamos en firme a ser presentada. Yo sí considero que una propuesta tiene que ser tratada como amerita la ciudad, con mucha seriedad y respeto. Y aquí, por supuesto, si nos toma más tiempo, yo estaría segura de que todos vamos a estar de acuerdo en que se nos dé ese lapso de tiempo en el que se pueda ya presentar una propuesta sin cometer nuevamente errores. Una pregunta final, la licenciada González. El Consejo Municipal de Cuenca, la empresa Etapa, solicitaron que se considere los estudios de Quimsacocha y más allá de esto, la protección de las zonas de recarga hídrica de los ríos de Cuenca en PUCS y PDOT. Habíamos hablado con algunos concejales, no con usted, no pudieron señalarnos qué normativa se había introducido en estas reformas para cumplir con esta solicitud del propio cuerpo edilicio y del municipio de Cuenca, incluyendo en esto a Etapa. ¿Qué grado de conformidad tiene usted con la protección ambiental que se ha logrado con los PUCS y PDOT actuales? Bueno, yo creo que más bien la normativa sí se enfoca en ese sentido, de dejar el espacio de tierra o el metraje suficiente para no intervenir en las zonas de recarga hídrica. Esto es importantísimo. Está dividido y esto efectivamente es la competencia del gobierno autónomo descentralizado de normar los usos de suelo. Y ahí es donde está este suelo de conservación. Entonces, aquí es donde viene la normativa que sí se está considerando en el PDOT, que es justamente el dejar estos espacios de territorio que permitan una protección de las zonas de conservación. Bien, queremos agradecerle por su Ujú. presencia. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Ujú. Declaraciones de la licenciada Diana González, concejal del Cantón Cuenca.